El yo y el pensamiento. Segunda parte. Todo ser humano va sembrando el espacio donde se mueve con toda clase de pensamientos, pero cuando estos son indeterminados, poco concretos ni dirigidos hacia nadie en particular, se quedan en la atmósfera mental por donde nos movemos, y así unos se pueden ver fortalecidos y crean ambientes concretos, como en el caso de la Iglesia, con las oraciones y unos pensamientos similares, y otros pues no lo consiguen y vagan influyendo a las mentes que pueden por ahí. Es en estos casos cuando decimos que nuestras mentes saltan de un tema a otro, sobre todo si tenemos poca concentración y poco control mental. Por este motivo deberíamos ser conscientes de lo que piensa nuestra mente, ya que si no la controlamos ni la concentramos a voluntad, esos pensamientos estimularán deseos, sentimientos y emociones de cualquier tipo en los demás. Una mente ociosa es muy débil ante las malas influencias de otras mentes o de la atmósfera mental donde se encuentre. Por tanto, siempre es aconsejable tener la mente concentrada en lo que estamos haciendo o en momentos ociosos tenerla entretenida meditando sobre un tema o repitiendo un mantra, oración o cualquier otra cosa elevada. Ceder ante pensamientos ajenos de baja vibración, así como crearlos y ceder ante su influencia, es permitir que en nosotros se formen núcleos de malos pensamientos y deseos. En sentido contrario, cuando luchamos contra todo eso, intentamos imponer el pensamiento elevado, moral y espiritual. Estamos rodeándonos de una bella aura emocional y estamos sembrando felicidad, espiritualidad por doquier. Siendo así, vemos que nuestros pensamientos pueden crearnos un buen futuro destino kármico, pero también pueden impulsar y estimular a otros a que cometan el mal, si pensamos mal. Razonando un poco más sobre las posibles influencias de los pensamientos, observamos que también podemos beneficiar a determinadas personas que por su naturaleza negativa o porque estén pasando por alguna crisis necesiten nuestra ayuda. En estos casos lo mejor es enviar todos los días, a una hora que creamos que esa persona está más receptiva, enviar pensamientos de optimismo, de bondad, de amor, etc. ¿Qué decir tiene que el hecho de fijarnos en los defectos de los demás y otras cosas parecidas no ayudan en nada a esa persona, sino todo lo contrario? Digo fijarnos, por no decir fijarnos y pensar. Basta que nos fijemos en los defectos para que rápidamente el pensamiento entre a juzgar o hechos similares. En estos casos, y como suelo decir ya muy a menudo, lo mejor es fijarnos en sus virtudes y así nuestros pensamientos serán buenos. Generalmente no nos paramos a pensar que estamos desarrollando y transformando progresivamente ese cuerpo mental, el cual también está relacionado con la memoria. El hecho de pensar en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que nos llega por cualquier medio, e incluso cuando dormimos, afecta a la mente. Porque el hecho de pensar es emitir vibraciones desde la conciencia. Pero cada vibración o pensamiento atrae materia mental del grado y división correspondiente del mundo del pensamiento. Y lo mismo puede ocurrir con los pensamientos que nos influyan, porque pueden transformar o expulsar materia mental de dicho cuerpo mental. Por este motivo, es importante que nuestros pensamientos sean creados con voluntad y de una forma consciente, porque así serán o deberían ser positivos.
Los pensamientos puros, elevados o de alguna manera morales, intelectuales y espirituales, afectarán a la materia más sutil y elevada del mundo del pensamiento y a las mentes que la contengan. Pero si nuestros pensamientos son impuros y malvados, llenos de vibraciones negativas, de las que representan pues las críticas, los malos juicios, la grosería, etcétera, afectaremos entonces a las mentes de los poco desarrollados, impulsándoles a responder o a actuar en ese mismo sentido. Nuestros pensamientos positivos y elevados expulsan la materia mental de nuestro cuerpo mental con la misma rapidez con que nosotros persistamos en crear cada vez más y más pensamientos positivos y elevados. Y lo mismo ocurre respecto a las personas con las que se pongan en contacto, aunque sea en menor grado. Por consiguiente, he de hacer hincapié en que los aspirantes espirituales deben pensar o debemos pensar en cosas elevadas. Deben practicar ejercicios relacionados con el control de la mente, como por ejemplo la concentración, la meditación, la autoobservación, la contemplación, etc. Y deben y hacer algunas oraciones diarias para crear esas conexiones nuevas en el cerebro y para que su mente no responda tan fácilmente a todo lo grosero que le pueda llegar y hacer incluso retroceder. Eso sería crear, estoy hablando de crear hábitos de pensamiento positivo. Y es actuando así, desde el punto de vista de la mente, como respondemos más y mejor a todo lo positivo que nos influya, bien de personas elevadas o bien del mundo del pensamiento. De cualquier forma, manteniendo a la mente en un estado positivo, estamos ampliando y elevando la consciencia y haciendo que el yo, como conocedor, evolucione más rápidamente. Como podemos comprender, somos nosotros quienes, a través de la mente, podemos evolucionar más en una vida que otros en varias, si no se preocupan por lo que piensan ni cómo se expresan. Es esa buena intención, es esa buena voluntad la que nos puede llevar a evolucionar más, bastante más que otros en varias vidas. Los aspirantes espirituales vamos sembrando semillas positivas en el mundo del pensamiento. Los que no se preocupan nada más que de lo material y de los placeres, algún día o de alguna forma las recogerán. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros, después de ver la atmósfera mental en la que nos movemos y los pensamientos que creamos o que nos bombardean desde todas partes, nos preguntaríamos, o deberíamos de preguntarnos, ¿cómo puedo cambiar esto para evitar lo malo y que solo me afecte lo bueno? Como hemos visto, somos nosotros mismos quienes más nos influenciamos o nos obsesionamos con nuestras creaciones mentales, permitiendo que la mente cree hábitos de pensamiento o que esté dando vueltas a un problema o a una preocupación que nos perjudica. Nosotros podemos leer un libro, o ver películas, o escuchar conferencias como esta, pero si no nos fijamos en lo positivo y en lo que nos pueda ayudar o servir de alguna manera para progresar, será una pérdida de tiempo, o quizás peor si no lo sabemos discernir. Todo lo que nos rodea nos afecta, pero somos nosotros quienes tenemos la voluntad y el libre albedrío para elegir qué pensar de manera que nos pueda ser de utilidad o no. Todas las vibraciones positivas que nos afecten y que prestemos atención y las meditemos ayudarán a desarrollar un cuerpo mental y a tener una mente más poderosa. Quien piensa en
cómo beneficiar constantemente a la humanidad, no puede pensar en cómo hacer daño al prójimo a la vez. Por eso no debe dejarse a la mente que campe a sus anchas pensando en lo que la viene en gana. Una mente ociosa es un inconveniente para el progreso espiritual. Por eso hay que crearse hábitos que la centren en hechos o pensamientos positivos desde la mañana hasta la noche. Cuando el conocimiento y la naturaleza del yo es afectada por contactos externos e intromisiones mentales más mal elegidas o poco meditadas en conciencia, estas modifican el cuerpo mental haciéndolo más personal. Las imágenes guardadas en el cuerpo mental de un aspirante espiritual suelen actuar como vibraciones positivas en él y sobre lo que le rodea. Pero para que eso no sea modificado por pensamientos y vibraciones extrañas a sus hábitos e ideales, debe ser consciente y meditar sobre lo que hace y lo que le llegue. Suponiendo que nos llegara un mal pensamiento que observamos que nos incita, por ejemplo, a criticar, el simple hecho de observarle ya debería hacernos imparcial y dejarle pasar sin pensar en él. Pero si queremos aprovechar la ocasión para beneficiarnos en algún sentido, solo tendremos que meditar sobre él y cambiar sus vibraciones por positivas. O sea, buscar y desarrollar la parte positiva de la persona que se iba a criticar. Esto a la vez evita aumentar las malas vibraciones en el mundo del pensamiento. Nosotros aumentamos la materia mental más elevada por medio de fijarnos en cualidades, en virtudes o en ver algo, la parte positiva de la persona, en vez de hacer lo contrario y criticarla. El mundo de la mente es tan fascinante como útil cuando uno es consciente de lo que piensa, pero la mente también puede traernos muy malos resultados cuando no somos conscientes de ello o no nos preocupamos de nuestro progreso espiritual, que es lo que hace la mayoría de la gente. No le interesan, ni saben que en esta vida lo más importante es el progreso espiritual. Como he dicho, todos estamos siendo influenciados por las vibraciones de los pensamientos que nos llegan y nos rodean, los cuales, si han sido creados con poca concentración y poca intención, suelen afectar muy poco a las mentes de los demás y a la atmósfera mental por donde se muevan. Pero cuando se piensa intencionada y conscientemente y se crea una forma de pensamiento destinada a alguien o algo en concreto, sí tiene poder para afectar y transmitir su vibración, su mensaje. En este caso, cuando el pensador como conciencia crea un pensamiento, está creando una vibración en el cuerpo mental, vibración que es comunicada al cuerpo emocional y luego al cerebro etérico y al físico, desde donde puede afectar a otro cerebro y despertar vibraciones similares en él. Desde ese cerebro pasan al cuerpo emocional y al mental de esa persona para que se haga consciente de ellas. Sin embargo, cuando hay concentración o intención telepática, la vibración puede alcanzar directamente al otro cuerpo mental. En este caso, dicha vibración crea ondas de luz en el éter circundante, el éter que le rodea, donde se mueve, y se dirigen hacia su objetivo para alcanzar en lo posible la consciencia. Si en un acto intencionado como este, las vibraciones de las ondas no despiertan el interés, el pensamiento puede sobrevivir un tiempo junto a la persona, pero cuando se agote su vitalidad morirá. Aunque eso sí, en ese tiempo podrá influir a cualquier otro cuerpo mental
que esté en sintonía con su vibración, con su naturaleza. El mundo en que vivimos y el universo están regidos por leyes que solemos llamar de la naturaleza. Pero entre todas hay una que es más notable y esa es la de atracción, que suele ir complementada de la de repulsión, como en el caso de los planetas, sistemas solares y galaxias en sentido macrocósmico y de los átomos en el microcósmico. Pues debemos saber que en el mundo del pensamiento, o lo que es lo mismo en nosotros y en nuestras auras mentales, también se reflejan estas leyes. Aunque no lo veamos ni lo podamos detectar con nuestros sentidos porque son invisibles, la luz, el calor, el electromagnetismo y otras fuerzas se muestran ante el clarividente como vibraciones, y eso mismo ocurre con nuestro pensamiento. Cada pensamiento emitido es una fuerza o vibración constructora de una forma de materia mental que puede ser atraída por cualquier otro centro creador o pensador, o mente incluso. Nosotros estamos emitiendo y atrayendo formas mentales constantemente, pero con la diferencia de que atraemos lo que somos y según lo que atraigamos, así nos irá, claro. Si pensamos en altruismo y fraternidad, atraeremos pensamientos de esa clase de vibración y nos veremos impulsados a actuar en esa dirección. Pero si lo que solemos tener en nuestra mente es odio, rencor, venganza, etc., ocurrirá lo mismo y construiremos o se nos construirá una especie de coraza en nuestra aura que impedirá la entrada de todo lo que es bueno para nuestro desarrollo espiritual. En este último caso nos convertiremos en un centro de atracción de todos los pensamientos negativos que haya a nuestro alrededor. Y lo que es peor, sufriremos. Nos pondremos de mal humor, transmitiremos nuestras negatividades a otros y crearemos conflictos con los demás. Porque cuando uno está lleno de pensamientos negativos y de impulsos negativos, de deseos negativos, etc., termina actuando mal y afectando a los demás en ese sentido. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues crear nuestras propias circunstancias y un futuro destino kármico poco positivo. Ante estos pensamientos negativos podemos, primero, observar a la mente y ser indiferente ante ellos. Segundo, crear pensamientos opuestos. Y tercero, crear pensamientos elevados. La verdad es que somos en gran parte lo que pensamos, pero como lo que pensamos no suele ser muy elevado ni totalmente nuestro, sino que también es de mentes ajenas, somos también el resultado del medio ambiente en el que nos movemos. Como ejemplo podríamos poner al drogadicto. Si éste está entre drogadictos, no dejará nunca la droga porque su atmósfera mental trata sobre la droga. Pero si se le aísla en un centro, se le entretiene con actividades donde su mente esté ocupado en otras cosas buenas y se le hace comprender que el camino de la droga es destructivo, a la vez que se le hace ver que ya está saliendo de ese mundo, casi seguro que salga, porque ya no piensa ni estará obsesionado con la droga. Nuestra actitud mental determina la clase de pensamientos que atraemos. Por tanto, si tenemos una actitud positiva, acompañada de confianza propia y determinación, es difícil que seamos afectados por pensamientos negativos de otros. Así, la ley de atracción hace que quien piense en éxito y quien sea optimista y tenga confianza propia pueda alcanzar el éxito. Pero quien piense en que no vale para muchas cosas o en que va a fracasar, pues casi seguro que lo consiga porque atraerá todo lo que esté en sintonía con esa vibración o forma de pensar. Esto es así
como cuando sintonizamos un transistor a la frecuencia que emite una emisora de radio. Cerca de la antena del transistor habrá miles de ondas relacionadas con otras frecuencias de radio y televisión, por ejemplo. Pero nuestro transistor solo se conecta con la que deseamos. Somos una emisora de radio que emite en frecuencias buenas, malas o indiferentes. Pero quien quiera puede conectarse con nosotros, puede fortalecer lo que emitimos, puede mandarnos más de lo mismo. Si nosotros cortamos las emisiones de lo que es malo, atraeremos lo que es bueno y conectaremos con mentes de personas buenas, a la vez que eliminamos el mal hábito de pensar en negativo con nuestra mente. Pero para ello hará falta observar a la mente y fortalecer la voluntad por medio de la persistencia para mantener la mente donde queramos. La voluntad se desarrolla por la propia acción del yo, pero la mente debe desarrollarse, fortalecerse y controlarse por medio de la voluntad, sobre todo persistiendo primero, en su concentración, segundo, observándola y enfocándola en otro asunto cuando sea necesario, y tercero, haciendo que medite sobre todo lo que la pueda servir como conocimiento. El yo es el gobernador de la mente, pero se tiene que valer de su instrumento más preciado para ello, que es la voluntad. ¿Por qué somos esclavos de pasiones, vicios y malos hábitos? Por la falta de razonamiento, por falta de pensar y de voluntad, que ha evitado que se desarrolle el autodominio y el autocontrol del yo sobre la mente y sobre el cuerpo emocional. Mientras no intentemos ser conscientes de cómo pensamos y sentimos para rectificar e imponer voluntariamente nuestros hábitos, seremos esclavos de todos esos aspectos inferiores que nos dominan y no nos dejan progresar. Solo estando atentos a lo que ocurre en nuestro interior, podemos tomar la decisión y reafirmar la voluntad para transformar el odio en amor y el egoísmo en altruismo. El yo sabe que la mente es su mejor herramienta para evolucionar, pero nosotros, como personalidad, estamos tan apegados y esclavizados por el materialismo y los placeres que no nos damos cuenta de que la mente piensa por sí misma y de que nosotros la utilizamos mayormente para satisfacer nuestros intereses. Sabemos lo poderosa que es la mente cuando la concentramos para resolver un problema o para prepararnos ante un examen importante, como ejemplo, pero no nos ponemos en el puesto del yo para el resto de las cosas y la dejamos libre y sin control para que gaste la energía en pensamientos innecesarios. La atención solo puede enfocarse en una sola cosa a la vez, lo que significa que si fuéramos conscientes de lo que piensa la mente, o sea, si pensáramos lo que queremos para beneficio propio, solo la enfocaríamos en hechos y cosas elevadas para así hacer desaparecer a todo lo que nos perjudica. Nos creamos hábitos de pensamientos, de sentimientos, deseos y físicos por el arte de la repetición. Cada vez que hacemos una cosa o dejamos que un pensamiento nos domine más fácil, hacemos que se repita lo mismo en el futuro. Cuanto más nos domines esas cosas, más poder tienen y más nos van a incitar o a impulsar a repetir lo mismo. Podemos nacer con tendencias o hábitos. Creamos hábitos por cualquier motivo que nos ocurra. Pero no queremos ver que estamos perjudicando el desarrollo espiritual del yo y que no hacemos eso mismo para crear hábitos nuevos positivos como, por ejemplo, la meditación, la oración, la concentración o la contemplación.
La repetición de un pensamiento crea el hábito de pensar en ello, pero esa misma repetición hace crecer el sentimiento, deseo o emoción correspondiente. Y si es algo positivo, se instalará en nosotros como una forma de vivir. Una vez conseguido esto, solo hace falta cuidarla y alimentarla con más buenos pensamientos y buenas acciones. La observación de algo conscientemente hace pensar con claridad. Si al final de una calle nos preguntamos qué hemos visto cuando la hemos recorrido, casi seguro que recordemos muy poco. Pero si volvemos a recorrerla, observando y poniendo atención en todo de una forma voluntaria, nuestra conciencia obtendrá mucho más conocimiento y reforzaremos la memoria. Podemos mirar un bello paisaje, pero si estamos pensando en un problema o la mente está pensando en algo que nos gusta, prestaremos atención a lo que piensa la mente y no obtendremos conocimiento de lo que contiene el paisaje en detalle. La mente se desarrolla pensando en lo que se ha puesto la atención o la conciencia, es decir, enfocando la mente en lo que nos interesa como yo, para razonarlo y para obtener conocimiento. Esto es, crear una relación entre el yo que utiliza la mente y lo observado. No se trata de sobrecargarla de hechos o imágenes ni meterla toda una serie de ideas de otros, sino de hacerla pensar en ideas, sentimientos o en imágenes propias para que pueda discernir y adquirir conocimiento. Por poner un ejemplo de esto, sería esta misma conferencia o grabación o cualquier otra. Si la escuchamos nos puede parecer interesante y decir, ay, pues esto me gusta, esto voy a intentar practicarlo y esto también y esto y esto y esto y esto y esto. Estamos llenando la mente de ideas nuevas, de imágenes, de mil cosas. Si luego no lo llevamos a la práctica, si no lo razonamos, si no lo pensamos en qué me puede beneficiar, cómo, cuándo, cómo lo voy a hacer, me voy a programar, si no hacemos todas esas cosas, hemos llenado la mente de cosas para nada. Decir que tenemos conciencia es como decir que somos autoconscientes de nosotros mismos y de todo aquello que nos afecta en cada hora, en cada momento. La conciencia cambia de estado, pero no de lugar. Por eso se dice que el espacio no existe para ella. La mente conoce de acuerdo al grado que pueda responder a las vibraciones que la llegan de su alrededor. O sea, en la medida en que pueda reproducir esas vibraciones. Una persona siente que está en determinado lugar porque recibe las impresiones y vibraciones de todo cuanto le rodea a través de los sentidos. Gracias a la observación y a la concentración que facilita conocimiento, el cuerpo mental vibra con cada acción del pensamiento. Las neuronas del cerebro se multiplican y se conexionan, y los poderes del yo como conocedor se desarrollan. En la etapa actual, el yo debe desarrollar la mente individual y así continuará haciéndolo hasta que llegue el día en que la mente sirva como vehículo, como lo es ahora el cuerpo físico. Sin la mente, el yo no puede adquirir conocimiento, como tampoco lo podría hacer si no fuera por las experiencias. Pero es que sin todo eso, el yo no podría transformar los poderes latentes del espíritu que tiene para hacer de ellos algo dinámico. Los que aspiramos en la vida presente a espiritualizar el carácter y a identificarnos un poco más con el yo por medio del servicio amoroso al prójimo, o por la filosofía oculta, por una vida devocional o religiosa, etc., sabemos lo importante que es pensar correctamente y la responsabilidad que tenemos por no hacerlo.
Por eso no está mal recordar que cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas del daño causado por nuestros pensamientos respecto a las personas que hemos tratado, sino que también lo tendremos que hacer respecto al daño que hayan hecho otras personas que han sido incitadas por los pensamientos que vamos dejando en la atmósfera mental por donde nos movemos. Como ya he dicho, cuando el yo piensa, crea una vibración en el cuerpo mental. De esa vibración se forma un pensamiento forma y este pensamiento forma puede ir directamente a la mente de otra persona que esté planeando hacer algún mal. Estoy hablando de cuando, si por ejemplo nosotros estamos creando pensamientos malos. Por consiguiente, lo mismo que nosotros pensamos o planificamos algo para luego hacerlo, nuestros malos pensamientos pueden actuar de modo que inciten o que fuercen a hacer el mal, como la gota que colma el vaso, a otra persona. Por eso el aspirante espiritual no solo debe observar lo que piensa su mente, sino que debe pensar consciente e intencionadamente lo que crea que es bueno o lo que pueda beneficiar a los demás. De esta manera, la ley de atracción hará que la misma nota clave o grado vibratorio de sus pensamientos atraigan pensamientos similares que elevará y espiritualizará la materia de su cuerpo mental. Esta es una manera de que el yo y su mente se conviertan en un centro creador de ideas y de pensamientos nobles y elevados. Pongamos un ejemplo. El hecho de ponerme yo a pensar y a meditar sobre lo que quiero enseñar con estos artículos o con estas grabaciones, más el hecho de que estas enseñanzas son mayormente abstractas para la mayoría de las personas, hacen que mi mente esté emitiendo vibraciones y pensamientos elevados en sentido espiritual e intelectual. Al pensar así, atraigo pensamientos similares que se relacionan con la idea de servir al prójimo, lo que me estimula para seguir haciendo este trabajo. Y si a la vez, por ejemplo, asistiera a algún centro o iglesia y continuara, por ejemplo, como hace un tiempo, yendo al centro Rosacruz que teníamos aquí en Madrid, pues mi cuerpo mental se desarrollaría mucho más en esa misma línea. Porque los servicios que hacíamos en ese templo y dábamos conferencias, pues siempre estaban en esta línea de altruismo, de amor, de un desarrollo intelectual bastante elevado a través de todos estos conocimientos. Por tanto, es conveniente preguntarse de vez en cuando que si los pensamientos que creamos van en esa línea de amar al prójimo o de servirle de alguna manera o lo contrario. Porque si hacemos lo contrario, nos estaremos convirtiendo en un centro emisor y receptor, pero del mal. La educación de la mente se consigue observándola y obligándola a pensar en lo que sabemos que es bueno para el desarrollo del alma, del yo, a la vez que se evita que piense por sí misma y que caiga en tentaciones que pueden llevar fácilmente a hacer el mal. Veamos otro ejemplo. Una persona decide no fumar y por tanto procura no pensar en el tabaco. Pero el humo que le puede llegar por el sentido del olfato, cuando ve a otros fumar, o cuando le vengan pensamientos de la atmósfera mental donde se encuentre, si es de tabaco y de fumadores, pues pueden ser tentaciones en forma de deseos para que fume. Como esos deseos estimulados por los sentidos tienden a hacer que se formen pensamientos, ¿qué se puede hacer entonces? Ser indiferente y dejar pasar el pensamiento sin pensar en nada. Simplemente se le observa y punto. O bien
crear pensamientos contrarios por medio de la razón. O sea, pensar que es malo para la salud, que se le puede crear un cáncer, etcétera, con tal de vencer a ese deseo. Claro que en sentido general tampoco es bueno tener una mente ociosa y por eso es aconsejable leer un libro o estar en ambientes o con personas que estimulen a nuestra mente a pensar en hechos morales, intelectuales o espirituales. Hay que saber elegir los temas sobre los que centrar nuestra mente y nuestra atención, porque si, por ejemplo, es la filosofía oculta, no tardaremos en formar el hábito que nos hará estar más en el mundo del yo que en el de la personalidad, atraídos por lo material y por los placeres de la tierra. La verdad es que deberíamos ser tan dueños de nuestra mente que no debería de existir nada negativo en ella sin nuestro consentimiento. Esto hace que la mente esté tranquila, que sea casi imperturbable por los pensamientos negativos, y cuando el aspirante lleva unos años así es cuando se produce un cambio muy notable. Y es que el yo entonces ya no piensa, sino que la expresión mental procede casi directamente del yo superior. Si un aspirante alcanza este grado de control, puede hacer de su vida un estado de meditación, de adoración y de contemplación a lo supremo. Fin de la segunda y última parte.